punto de escuchar al pastor Hidalgo Candelario, Iglesia de Cristo, Restauración Final. Él es el pastor Hidalgo Candelario, Iglesia de Cristo, Restauración Final. Necesitamos de seres humanos que no sean ellos mismos el centro de su cuidado. Seres que se preocupen también por el bienestar de otros con mayor necesidad. Vivimos en un mundo en el cual yo soy el uno, yo soy el uno, yo soy el uno y no hay dos. Cuando el pastor Quintanilla me compartió si podíamos una ofrenda grande, para mí no hay ofrenda pequeña. Toda ofrenda es grande cuando se da con el corazón correcto. Es el anhelo del corazón de Dios. Por esto es uno de los dos grandes mandamientos en la ley de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No dice que no te ames. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si usted fuera el que estuviera sufriendo hoy en Guatemala, ¿qué diría? Qué amor el del pueblo de Dios. No se acuerdan de uno, ¿verdad que sí? Pero, ¿te acordaste esta mañana de ellos tú? Vivimos en un mundo que somos el centro de partida, el centro de llegada y el centro de cuidado. Dios no está diciendo que no te ames o no te preocupes por ti mismo. Lo que está diciendo es que compartas lo que tienes con otros mayormente necesitados que tú. El amor y cuidado que se centra solo en uno es un amor y cuidado egoísta que obstaculiza toda buena obra. El apóstol Pablo enfrentó este problema en la carta a los filipenses. Expresó lo siguiente. ¿Quieren leerlo? Por favor. ¿Listos? Va pues, vamos. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos, incluyéndolo a usted, que esté en esta mañana presente, incluyendo a los que me están oyendo, porque todos buscan lo suyo propio. Usted ya comió, eructando, se olvida del que no ha comido. Porque todos, oiga, esa palabra todos a mí me preocupa, porque entramos nosotros. ¿Ha llorado por los que se han quemado en Guatemala? No.
Yo quisiera que hoy que contemos la ofrenda fueran $500. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Si alguien se preocupa por el bien de otro, es nuestro Señor Jesucristo. En este tiempo de apostasía hay cada vez más falta de personas que ayuden a animar a otros. Se necesita de personas creyentes que amen a su prójimo como a sí mismo. Tal persona fueron Timoteo y Bernabé. Bernabé, un levita de Chipre, que seguramente se convirtió en Pentecostés y que llegó a ser un líder en la iglesia primitiva. Bernabé tenía una personalidad animadora que sostenía a otros, un hombre a través del cual se nos ha dado ejemplo y por medio de él podemos aprender mucho. La historia de Bernabé comienza con la siguiente aclaración. Entonces José, dice así, a quien los apóstoles le pusieron un apodo, un sobrenombre, Bernabé. Mire, ¿no se llamaba Bernabé? ¿Cómo se llamaba? Y le cambiaron el nombre. Le pusieron José, que traducido es hijo de consolación. Le cambiaron el nombre, hermano. ¿No es este un testimonio maravilloso? Este hombre en realidad ni se llamaba Bernabé, sino José. Se destacaba tanto por su fe, pero también por su manera de relacionarse con otras personas. Habemos personas tan difíciles de relacionarse con uno que ni la familia propia de uno se quiere relacionar. Y viene a la iglesia queriendo que todos se relacionen con tal persona y sigue siendo la misma persona odiosa. ¿Quién se va a relacionar contigo así? ¿Quién? Se relacionaba con otras personas fácilmente y por su comportamiento en la iglesia. Hermano, si somos honestos, hay quienes de nosotros que ni la mano nos quisieran dar. Somos tan agrios, tan amargados. Y lo que decimos, no hay amor en la iglesia, no. Lo que no hay es una dulzura en ti para tratarte. José recibió el nuevo nombre, Bernabé, porque se veía en su vida que Cristo se manifestaba, dando consolación a otros. ¿Qué significa Bernabé? Hijo de consolación. Hijo, saber de... Hijo de consolación. Era un ejemplo del poder transformador
del Evangelio de Jesucristo. A través de su vida, Bernabé se hizo una carta leída de Cristo. Podía leer en él, sin hablar. Podían leer en él. Una carta no habla, pero expresa. Vivía tan enraizado en Jesucristo y estaba tan unido con él que consecuentemente vivía en una buena armonía con la iglesia y con el vecindario. Hechos 4:37. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Para qué lo trajo? Para que los apóstoles lo compartieran con los necesitados. Si a ti cuesta sacarte un centavo de ofrenda, mucho menos vas a vender una propiedad. Qué manera de actuar tan desinteresada. Ese tipo de persona se necesita para tener una iglesia sana, una sociedad sana. Pero esto solamente se puede lograr dejando que Cristo gobierne tu vida y la mía. El cambio de personalidad, el cambio de carácter de Bernabé permitía un cambio de nombre. Esto nos recuerda a otro hombre, que su primer nombre era ladrón. Jacob, usurpador. Eso significa Jacob. Suplantador. Pero el poder transformador de Cristo cambió su nombre por otro. Israel. Príncipe de Dios. Israel. Príncipe de Dios. Quisiera hacer un paréntesis y hablarle a las personas honestas. Si tuvieran los que nos rodean darnos un sobrenombre, ¿qué sobrenombre te darían? ¿Ah? No, yo le estoy preguntando a ustedes. Y es lo que me están viendo y oyendo. Si tuvieran que ponerle un sobrenombre, ¿qué sobrenombre le pusieran? La piadosa, la santa, la generosa, el amable, el buen creyente, el que siempre sonríe aunque lo ofenden. Por un minuto piense qué nombre le pondrían si le quitaran el nombre bonito que tiene. Porque gracias a nuestros padres tenemos nombres con significado. Pero si tuvieran que cambiarnos el nombre, ¿qué nombre te dieran? La mujer de paz, que donde llega emana paz. El hombre de consolación, que donde llega consuela con palabras de ánimo, con palabras. Ese es el cambio que Cristo quiere hacer en ti y en mí. Ya tienen el nombre que les pondrían, pero sin mentira. El tramposo,
Porque va a la iglesia, pide prestado y no paga. ¿Ah? Él pide favores y nunca hace uno. ¿Qué nombre? Yo no. Pero ¿por qué se enojan? Esto no es para que se enojen. Esto es para que nos gocemos y veamos qué tan lejos estamos del cristianismo. ¿Qué tan lejos estamos? Si tuvieran que ponernos un sobrenombre. Ahora, qué tremendo el hermano Bernabé. Le voy a dar unos ejemplos del cambio que Bernabé experimentó. Observe que a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, Saulo de Tarso se había convertido en cristiano. Había recibido el perdón de pecados y había entrado en el proceso de conocer la vida eterna. Después, al ser llamado al ministerio, el apóstol Pablo intentó encontrar entrada en la iglesia de Jerusalén. Pero esto le fue negado, pues no le confiaban ni le creían, ya que anteriormente había sido un brutal perseguidor de la iglesia. Pero justamente ahí se metió Bernabé. Ante el rechazo del apóstol Pablo por los demás apóstoles y toda la iglesia, se metió Bernabé en medio. Y vamos a leer lo que pasó. Hechos 9, 26 al 28. Hechos 9, 26 al 28. ¿Ya lo pueden leer? Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían santo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, wow, ahí se metió Bernabé. Entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos y entraba. Y mire lo que logró Bernabé. Si hubiera sido uno de nosotros hoy, pobre Saulo. Porque nosotros somos de aquellos que nos vamos con la mayoría. Y sin indagar, condenamos. Y sin investigar, damos hechos, actos que muchas veces no son verdad. Solo porque lo dijo el anciano Preculiano. ¿Ve? Bernabé no se prestaba. Si hubiera sido por nosotros, que se lleve el diablo al apóstol Pablo. ¿Qué Bernabé? ¿Dónde está Bernabé hoy? ¿Dónde? Ahora, tenían razón de tenerle miedo a Pablo. Si ese hombre inhalaba amenazas y exhalaba muerte.
encontrarse con Pablo en uno de esos callejones oscuros de nuestros países era cosa seria. Ese inhalaba así, amenazas y exhalaba muerte. A Pablo quisiera que le hubieran levantado un falso cuando no era cristiano. Ahora ya estaba soportando el pobre. Mire, Hechos 9:1, tenían razón. ¿Lo tienen ya? ¿Qué dice? Saulo, respirando, aún amenazas. Mire, ¿qué respiraba? Y cuando se acaba el aire, muerte. Muerte. No, eso está diciendo ahí. Inhalaba, amenaza, y exhalaba, muerte. ¿No ha conocido usted compañeros ministeriales así, que inhalan muerte y exhalan víboras? ¿Quién no le iba a tener miedo? Y llega Bernabé, llega a sus oídos de Bernabé la condición de Pablo. Y en vez de Bernabé dar por hecho lo que le decían, fue hablar con Pablo. Y al oír a Pablo, se dio cuenta lo que Cristo había hecho en Pablo. Y ahora él podía abogar por Pablo porque no oyó a las víboras. Oyó a Cristo en Pablo. Pero ¿por qué te enojas, Julano? Es una realidad en nuestro mundo hoy. No oiga víboras. Oye a Cristo en su cuerpo. Bernabé abogaba por otros. Él pudo ver a quién en Pablo. A Cristo. Eso me recuerda un versículo. Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual, ¿por qué tú no ves al Señor en los demás? Primero, no tienes paz. Andas viendo al diablo en toda la gente. Cuando alguien tiene paz y ama la santidad, puede ver la obra de Cristo aún en el hermano más mal portado. Si no puedes ver a Cristo hoy en alguien, ¿cómo lo vas a reconocer en la segunda venida? Si desde hoy tienes que acostumbrarte a verlo. Para reconocerlo cuando aparezca. Los demás hablaban entre sí de Pablo, pero no con él. Bernabé no se puso a hablar con los demás, se fue directo al acusado. Y pudo ver en Pablo la vida de Cristo. Pudo abogar por él. Una vez más, debemos preguntarnos, en la comunidad
a la que pertenezco, sirvo a la causa de Dios para ser persona clave como Bernabé o para ser un instrumento del diablo separando miembros de su cuerpo? Más tarde que Bernabé. ¿Dónde está Bernabé? Es el mensaje de hoy. Una pregunta. ¿Dónde está Bernabé? ¿Alguno aquí se atrevería? ¡Heme aquí! ¿O estamos marcados con la misma tijera? Más tarde, cuando Pablo, por sus propias razones, se propuso en contra de la renovada colaboración de Marcos, vemos que nuevamente a Bernabé, siendo un vaso clave en común acuerdo con Pablo, tomó él al que Pablo no quiso. Al desechado. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfila y no había ido con ellos a la obra. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Una vez más, Bernabé agarrando al desechado y curándole la amargura que traía contra Pablo, porque me imagino que este muchacho se ha de haber sentido mal con Pablo, ¿no? Lo desechó, no lo quiso llevar. A mí ya me ha pasado eso. Yo no estoy hablando como un ignorante, ya me han desechado los grandes de esta época. No, este no. Pero ahora Bernabé ya a Pablo ya lo elevó. Ahora sigue con Marcos. ¿Qué le ha de haber dicho a Marcos, Bernabé? Bernabé, entiende, mi hijo. El apóstol Pablo tiene razón. El viaje que él está haciendo es muy peligroso. Y todavía tú no tienes una experiencia. Te va a comer la pared de sufrir. No. Tal vez nunca hemos pensado lo que pudo haber sido de Marcos si Bernabé no lo encaminara. Tal vez no pudo haberse llenado de amargura en contra del apóstol Pablo. Tal vez pudo verse llenado y así perder el propósito de su vida. Una persona que le mete discordia a otro sin medir consecuencias futuras, está en un peligro. ¿Por qué? Porque no conocemos el llamado de tal persona. Hay 6 cosas que Dios aborrece y las 7 la abomina. ¿Quieren leerlo? Proverbios 6, 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová. No se distraigan. Mire, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta,
La sexta. Ahí viene la blasfemia. Y el que siembra discordia, ese se convierte en una ofrenda abominable a Dios, aunque sea director de alabanza, aunque sea pastor, aunque sea predicador, aunque sea el bajista, aunque sea el anciano más querido del pueblo. Si mete discordia entre hermanos, se está convirtiendo en una abominación a Dios. Padre, ayúdanos, auxílianos. Pero por un Bernabé lleno de consolación y una pieza clave, pudo Juan Marcos ser encaminado por el camino de la sanidad, de manera que más adelante el mismo Pablo lo recluta. Aquel que no quiso llevar, ahora lo está reclutando. Segunda de Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos, oiga, y tráelo contigo, porque me es útil al ministerio. ¿Dónde está Bernabé hoy? ¿Dónde? ¿Y sabe qué me encanta de Bernabé? Que cuando él comenzó en el ministerio, Pablo estaba bajo su autoridad. Y después los papeles cambiaron. Ahora pusieron a Bernabé al cuidado de Pablo. Las cosas en Cristo cambian, hermano. Las cosas están vueltas. Al principio del ministerio era Bernabé y Pablo. Y después era Pablo y Bernabé. Dio la vuelta a la situación. En el reino nos vamos a llevar sorpresas. Los pordioseros que siempre nos mantenían en el muladar. Puede cambiar la historia. Porque Dios se encarga de levantar al hombre del polvo y levantarlo del muladar para avergonzar a los sabios. Quiero que lean Hechos 11, 29 y 30. Por favor. ¿Lo tienen? Hechos 11, 29 y 30. ¿Lo pueden leer? Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé. Oh, ¿quién iba arriba? ¡Ja, ja! Por mano de Bernabé y Saulo. ¿Quién era el ayudante? Saulo. ¿Quieren otra lectura? Hechos 12, 25. ¿Listos? Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén. ¿Quién iba? ¿Bajo de quién? Pablo. Bajo Bernabé. Ahora, Hechos 15:2. Hechos 15:2. ¿Lo tienen? Como Pablo y mira, ya cambió la cosa.
Ya cambió. ¡Qué honra ha de ser para un hombre cuidar unos años a un pordiosero y después de unos años que ese pordiosero lo supere en ministerio y en sabiduría? ¡Qué honra debe ser! Pero hoy no se ve eso. Te meten la pata para que no subas. No quieren ceder el lugar que ya no es de ellos. Cambió el panorama. Ahora Hechos 15:35. Y Pablo y Bernabé. Mire cómo cambió, hermano. ¿Cree que Bernabé se amargó? No. Creo que se ha de haber sentido gozoso, lleno de alegría. Quiero dejar en su corazón un último pensamiento a manera de pregunta. ¿Busca usted delante del Señor caminos para no permanecer en pelea e irreconciliabilidad a los hermanos? ¿Ayuda usted a solucionar situaciones conflictivas de manera que al final todos estén felices y consolados? Hemos llegado al final. Te invitamos a que sigas escuchando nuestras prédicas por nuestro canal de YouTube, Iglesia de Cristo, Restauración Final.